Bien, hoy vamos a compartir con ustedes lo que es la naturaleza jurídica de la prisión preventiva. Vamos a comentar también acerca de las diferentes definiciones de los doctrinarios. También vamos a comentar si se puede combinar la prisión preventiva con otras medidas de coerción, cuál es la finalidad y cuál es la duración de esta en el proceso penal dominicano. Así como también vamos a desarrollar acerca sobre la procedencia de la prisión preventiva. Y vamos a empezar con concepto y naturaleza jurídica de la prisión preventiva. Pues bien, el Código Procesal Penal Dominicano no define lo que es la prisión preventiva, sino que se limita a establecerla como una de las medidas de coerción prevista en el artículo 226 del Código Procesal Penal Dominicano, que el juez la adopta a solicitud de las partes envueltas en el proceso penal. Entonces, los doctrinarios han definido lo que es la prisión preventiva. Por ejemplo, tenemos el caso de Jovet Rodríguez, el cual la define como la privación de libertad del ciudadano antes de conocerse una sentencia firme que adquiera la autoridad de la cosa juzgada. Desde mi punto de vista, podemos definir la prisión preventiva como la privación de la libertad provisional del imputado decretada o emanada por el juez competente, el cual lo hace constar en su resolución y acta. Así podemos definir lo que es la prisión preventiva. Ahora, vamos a hablar ahora quién puede solicitar una medida de coerción. Nuestro ordenamiento jurídico procesal penal dominicano establece en su artículo 226 del Código Procesal Penal que quien puede solicitar la medida de coerción es el Ministerio Público o el querellante, bajo la forma y las condiciones que establece el Código Procesal Penal. Ahora vamos a hablar cuándo es aplicable la prisión preventiva. La prisión preventiva es aplicable cuando la libertad del imputado puede constituir una amenaza para la sociedad, para la víctima, para los testigos en el proceso penal. También procede para evitar lo que es el peligro de fuga y para evitar también la destrucción de las pruebas por parte del o de los imputados. Y vamos ahora a referirnos en cuáles casos o infracciones no se puede aplicar la prisión preventiva. En los casos de acción privada no se puede aplicar la prisión preventiva. Pero antes de desglosar este aspecto, vamos a especificar que nuestro ordenamiento procesal penal establece tres tipos de acciones. Primero, la acción pública. Segundo, acción pública en instancia privada. Y tercero, la acción privada. La acción pública le pertenece, el monopolio de la acción pública lo tiene el Ministerio Público. Es decir, que con él percatarse de que se está cometiendo un ilícito penal de acción pública, no necesita que la víctima le interponga una denuncia o una querella para él desplegar su radio de acción. O sea, que de oficio tiene que hacerla. Ahora, ¿cuáles son esos casos? Por ejemplo, cuando hay un homicidio voluntario o intencional, o cuando es un robo agravado, etc. Eso lo podemos encontrar en el artículo 30 del Código Procesal Penal. Ahora, cuando la segunda acción es acción pública a instancia privada.
¿Qué quiere dejar dicho con eso? Que el Ministerio Público no está facultado para hacerla, para ejecutarla, sino que quien tiene la autoridad o la potestad de someter una instancia o una querella apodera al Ministerio Público, que es la víctima. Es decir, que su acción está supeditada a la víctima. Por ejemplo, nosotros hemos litigado en varios tribunales y cuando se está llevando un caso en un juicio de fondo, de un caso de acción pública en instancia privada, si la víctima se retira de la acción o no quiere continuar con la acción, ahí mismo el proceso penal cesa. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no tiene la facultad para proseguir con el proceso en virtud de lo que establece el artículo 31 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son esos casos que prevé nuestra legislación procesal? Son los casos de estafa, de abuso de confianza, de trabajo pagado y no realizado, etc. Ahora bien, cuando se trata de un caso de acción privada, que lo reglamenta el artículo 32 del Código Procesal Penal, por ejemplo, con la violación de la ley de cheques, salvo los casos de falsedad de cheque, que deberá ser perseguido mediante acción pública a instancia privada. Es decir, que en un caso de acción privada no se puede ordenar lo que es la prisión preventiva. Tampoco se puede ordenar la prisión preventiva cuando una persona sobrepase o tenga la edad de 75 años o más. Tampoco se puede ordenar la prisión preventiva con las mujeres embarazadas, ni con las mujeres en periodo de lactancia, o cuando el imputado sufre de una enfermedad grave y terminal. No se puede ordenar lo que es la prisión preventiva. Ahora vamos a hablar nosotros acerca de que si puede ser combinada la prisión preventiva con otras medidas de coerción. Miren, el Código Procesal Penal dominicano establece en su artículo 226 varias medidas de coerción que el juez podrá imponer luego de escuchar a todas las partes envueltas en el proceso penal. Él puede imponerle lo que es una garantía económica, puede imponerle la presentación periódica, al cuidado y vigilancia de una persona o de una institución, puede imponerle también lo que son los localizadores electrónicos, puede imponerle la prisión domiciliaria y la prisión preventiva. Si el juez en sus consideraciones le impone al imputado una garantía económica y la presentación periódica, puede ser combinada. Ahora, lo que no puede ser combinada con ninguna otra de las medidas es la prisión preventiva, por ser la más gravosa dentro de las demás. Ahora vamos a hablar acerca de la duración de la prisión preventiva en el proceso penal. Si contra el imputado se ha dictado el juez de la instrucción o el juez de atención permanente, como le llaman en algunos países, si se le ha dictado al imputado lo que es la prisión preventiva, para el Ministerio Público concluir con el procedimiento preparatorio tiene un plazo de 3 meses, si se le ha dictado prisión preventiva o arresto domiciliario, y de 6 meses si se le ha dictado otra de las medidas de coerción, como por ejemplo una garantía económica, presentación periódica, etc. Entonces, si al imputado se le ha impuesto prisión preventiva en un caso de asunto complejo, entonces el plazo para la conclusión del procedimiento preparatorio es mayor. En ese caso es de 8 meses cuando se le ha impuesto prisión preventiva al imputado y de 12 meses cuando se le ha impuesto otra de las medidas
de coerción. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros decir que un asunto es complejo? La complejidad del caso lo va a determinar primero la pluralidad de los agentes, de los imputados. Cuando es un caso de delito de organización internacional, cuando hay la pluralidad de agentes, es decretada en una resolución que le va a imponer el juez sobre caso complejo. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es cuándo finaliza la prisión preventiva. Si nosotros pudiésemos observar lo que es el artículo 241 del Código Procesal Penal Dominicano, vamos a encontrar tres causales por lo cual finaliza la prisión preventiva. La primera es cuando nuevos hechos demuestran que no concurren las razones que la motivaron o tomen conveniente su sustitución por otra medida. ¿Qué significa esto? Que si durante el curso del proceso, en el proceso preparatorio, en la etapa preparatoria, a un individuo se le ha sometido por la ley de drogas, de sustancias controladas, y resulta que después que el juez le impone una de las medidas de coerción o le impone la prisión preventiva, en este caso, si resultara después que mediante un análisis químico forense que la sustancia que se le ocupó al individuo no es droga, entonces ahí nuevos elementos ocurren para que finalice lo que es la prisión preventiva. Pero también hay otra causal, y es cuando se refiere a que su duración supere o equivalga a la cuantía mínima de la pena imponible, considerando incluso la aplicación de las reglas relativas al perdón judicial o a la libertad condicional. La otra causal, ya tenemos dos, la próxima causal es que su duración exceda de 12 meses. Aquí vamos a establecer dos cosas. Ahí finaliza lo que es la prisión preventiva, sí, pero entonces cuando se van a los tribunales, siempre a lo que son a la etapa intermedia, donde se le va a solicitar al juez generalmente que no es la revisión de medida que se lo solicita, no, sino el cese de prisión preventiva en virtud de lo que establece el artículo 241, inciso 3, que su superación supera ya a los 12 meses. En ese sentido, el juez puede modificar la medida de coerción por otras medidas que él entienda de lugar según el caso. Ahora bien, por último, vamos a hablar de lo que es la prórroga del plazo de la prisión preventiva. Si el fallo ha sido recurrido por parte del imputado o del Ministerio Público en su favor, el plazo del artículo anterior puede prorrogarse por 6 meses. Vencido ese plazo, no se puede acordar una nueva ampliación del tiempo de la prisión preventiva. Pues bien, muchísimas gracias por esta cápsula de lo que es la naturaleza jurídica de la prisión preventiva. Hasta luego.